Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. Un, dos, 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 un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con esta serie de ejercicios. Recuerdo que quedamos en el ejercicio 29. Hoy vamos a comenzar con el 31 y todos los números impares que podamos hacer. Ya deberíamos estar terminando ya esta guía, así que esta parte es un poquito más compleja, así que prestemos atención. Ejercicio 31 dice: si f y g son funciones con dominio en el conjunto de los números reales, definidas por f de x y g de x, ¿cierto? Donde g o f de x es igual a a. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es una composición de funciones, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar el f de x dentro de g. El f de x está ahí. Entonces yo digo g de f de x, que va a ser x menos 3. ¿Cuánto va a ser esto? Va a ser x. El x se cambia por el x menos 3, es decir, va a ser x menos 3 menos 1, lo cual es x menos 4. Entonces la función g o f de x va a ser x menos 4. ¿Ya? Si nos damos cuenta, está aquí. Eso es todo. Pasemos al 33. 33. Dice, ¿cuál es el recorrido de la función? Esta es la función, ¿cierto? Está acá. Y su dominio es los reales menos este número, ¿cierto? Si nos damos cuenta, la función dice que es f de x igual a x más 1 partido en 2x menos 3. Para sacar el recorrido, porque esa es la pregunta que tenemos que hacer, siempre encontrar la función inversa, ¿ya? ¿Cómo sacamos la función inversa? Haciendo el cálculo algebraico que desarrollamos en clase. Entonces yo digo y es igual a x más 1 partido en 2x menos 3. Y ahora empiezo a sacar las cuentas. Nos queda y por 2x menos 3 es igual a x más 1. 2xy menos 3y es igual a x más 1. La idea acá es despejar el valor de x. Nos queda x menos 2xy es menos 3y menos 1. X va a ser factor común de 1 menos 2y, ¿cierto? Y acá nos va a quedar el menos 3y menos 1. X solito, porque la idea es despejarlo, va a ser menos 3y menos 1 partido en 1 menos 2y. Esa sería la función. Y ahora si yo quiero transformarla definitivamente en la inversa, va a quedar f de x a la menos 1 es igual a menos 3y menos 1, perdón, menos 3x, acuérdense que se cambian, casi me equivoco yo. Menos 3x menos 1 partido en 1 menos 2x, ¿ya? Los valores esta x se transforman en f de x menos 1, y los y se hacen x. Es un cambio de variable nomás. Y si nos damos cuenta acá, porque esto ya podemos terminar el recorrido, eso de ahí abajo, ¿cuándo se va a hacer 0? Porque ese va a ser el único valor que no va a tener el recorrido. Si yo digo 1 menos 2x es igual a 0, 2x negativo es igual a menos 1, x 1 medio. Es decir, todos los valores de r van a ser, ¿cierto?, parte del recorrido, menos, ¿qué número? El 1 medio positivo, ¿ya? Entonces el recorrido va a ser recorrido, todos los reales menos el 1 medio. ¿Dónde está eso? La D, ¿ya? Pasemos al siguiente. Me parece que es el 35. 35 está aquí ya. El 35 lo vamos a saltar porque está malo. Sí, este es el que estaba malo. En realidad se puede hacer, pero las alternativas están mal planteadas. Nos vamos al 36. Voy a hacer el 36 porque como no está el 35, yo dice, ¿cuál de las siguientes funciones definida en números reales no es inyectiva? ¿Qué significa que sea inyectiva?
Recordemos que una inyectiva significa que sea 1, 1. Es decir, todo elemento del dominio va a tener un único valor en el recorrido en el codominio, es decir, 1, 1, ¿ya? O inyectividad. Si nos damos cuenta, esta función lógicamente va a ser inyectiva. No hay ningún problema con ella. Directa porque es valor de x. Logaritmo igual, es directa. Porque el logaritmo, si tenemos la forma, ¿cierto? El logaritmo va a algo así. Entonces todos los valores de x van a tener un único valor de y. El que siempre va a tener problema en estos casos van a ser las cuadradas o todas las que tengan elementos pares como exponente, ¿ya? ¿Por qué? Porque una función cuadrática tiene una forma así. Entonces, este valor de x o este valor de y no es único. Va a tener dos valores de x. Por lo tanto, estas de acá siempre no van a tener que estar restringidas para que sean inyectivas, ¿ya? Eso es todo. Vamos al 37 ahora. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Dice, la función de f, que va de los reales a los reales, definida por f de x igual a menos x cuadrado, es inyectiva. Ya. Lo mismo que estábamos viendo anteriormente, nunca una función cuadrática, si no está bien definida acá, porque acá dice que son todos los números, si nos dijera, por ejemplo, r positivo, ahí podría ser inyectiva, ¿ya? Pero en este caso no, entonces deja de ser verdadera, es falsa. Aquí hay que notar siempre que es falsa porque nos están preguntando las falsas. 2. La función f de r positivo, ¿cierto? Los reales positivos, va a los reales, definida por f de x, logaritmo de x, es sobreyectiva. ¿Ya esa es verdadera? No tiene ningún problema porque las funciones logarítmicas siempre están definidas en los reales positivos y quedan en cualquier número real, por la forma que tienen que recién lo estábamos viendo, así. ¿Ya? Y la función f de r negativo, ¿cierto? Los reales negativos va a r, definida por f de x, x cuadrado es inyectiva. Esta sí es verdadera porque lo mismo que decían al principio, que para que sea inyectiva una función cuadrática como esta, tiene que estar definido los números reales o positivos o negativos, ¿ya? Es inyectiva. Entonces la única falsa va a ser la A. Vamos al 39. 39. Sea la función f que va de A a B biyectiva, ¿cierto? Y f de menos 1 su inversa. ¿Qué significa que sea biyectiva? Que es inyectiva y sobreyectiva. Tiene su inversa, ¿cierto? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? El recorrido de f de menos 1 es a. Eso es verdadero, ¿cierto? Porque si tenemos acá los dos cajoncitos que trabajamos, ¿cierto? El conjunto A, el conjunto B. Para acá va f de x, va así, ¿cierto? Y f de x a la menos 1 va al revés, así. Entonces, si nos damos cuenta, el recorrido de f menos 1, ¿cuál va a ser? Este conjunto. Entonces, esa es verdadera. Las gráficas f y f menos 1 son simétricas respecto al eje y igual a 0. Ya, esto es falso. Pero, ¿cuándo va a ser verdadero? Cuando siempre van a ser simétricas las dos funciones cuando y es igual con x, ¿ya? Es así, cuando y igual a 0 no importa, así que esa es falsa. Esta era verdadera, esa era falsa, ¿ya? Y esto básicamente porque pasa que f de x por f de x a la menos 1 siempre nos da x, por eso es inversa, ya eso se llama identidad. Bueno, aquí aparece ya ese valor de y. La composición de f o f de x a la menos 1 es 1, falso también, porque esto es x, ¿ya? Entonces cuando sea f o f a la menos 1 tiene que ser igual a x, ¿ya? Lo que habíamos trabajado acá. A ese también es falso, entonces la verdadera en este caso es solo 1, ¿ya? Listo. 41. Este ejercicio no lo vamos a hacer porque tengo que hay unos detallitos que no se van a entender. 42. Vamos a hacer 42 como bonus.
Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? La función f de x es x cuadrado cuyo dominio es el conjunto de los números reales, ¿es biyectiva? No, porque dice que el conjunto de los números reales, lo mismo que hemos trabajado, tendría que decir que son los r positivos o los reales negativos, ¿ya? Entonces es falsa. Directa. Si las funciones f y g son inyectivas ambas con dominio en el conjunto de los números reales, entonces f o g es inyectiva. Ya, esa es verdadera, porque si uno toma una función, por ejemplo, f de x igual a x más 1 y g de x, la composición igual va a tener los mismos valores de inyectividad, entonces es verdadero. Última, si h va de s a s es una función sobreyectiva, entonces h es inyectiva. Por ejemplo, acá démonos un caso. Vamos a dar un h, ¿cierto? Donde el dominio va a estar entre el 0,2 y el recorrido va a estar entre el 0,2 también, porque esa es la condición que pone acá, que los dos conjuntos sean el mismo. Y h de x va a tener la forma de una cuadrática. Más 2, ¿ya? Y esta función, como es cuadrática, no es inyectiva, porque ya lo hemos visto muchas veces, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta es falsa, ¿ya? Porque aquí estoy viendo que hay una función que cumple la condición que es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces es falsa. ¿Cuál era la verdadera? Solo 2, ¿ya? Vamos al ejercicio 43. 43 dice, f y g funciones tales que g de x vale 1, acá está, con una condición, con x mayor o igual que 2. G de x vale menos 1 para el x menor que 2. ¿Ya? F de x es raíz de x para x mayor o igual que 0, para todos los x mayor o igual que 0. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Esos son verdaderas. Dice, fg de x solo está definida para x mayor que 2. Entonces yo digo g de x. Hay dos posibilidades, ¿cierto? Va a ser 1 para el mayor o igual que 2 y menos 1 para menor que 2. Pero si me da menos 1 y yo la integro dentro de f, va a quedar una raíz negativa. Por lo tanto, nunca puede ser menor que 2. Entonces va a ser siempre mayor o igual que 2. ¿Por qué? Lo veo gráficamente. Yo digo, g de x va a tener que ser mayor o igual que 2, entonces nos va a dar 1. ¿Y cuánto da f de 1? 1. Eso está definido. En cambio yo digo ya, el negativo, en este caso x de menos 2, menor que 2, me va a dar menos 1. Entonces f de menos 1, no existe. ¿Ya? Porque menor que 1 es raíz de menos 1. Está listo, entonces esta es verdadera. G o f de x está definida para todos los números reales. Veamos. Dice, g o f de x está definida para todos los números reales. F de x es la raíz. Entonces digo, g de la raíz de x. ¿Ya? Si yo digo menos 4, x vale menos 4, ¿está definida? Raíz de menos 4, no existe. Entonces esta es falsa. La última, f de g de 4 es lo mismo que g de f de 4. Ya, g de 4. Miramos acá, g de 4 es mayor que 2, entonces vale 1. ¿Y f de 1 cuánto vale? 1. Por el otro lado, f de 4. F de 4, raíz de 4 es 2. Nos queda g de 2. ¿Eso cuánto es g de 2? Exactamente 1. Con esta de acá. Entonces es verdadera. ¿Cuál es la verdadera? 1 y 3. Saltamos a la 45. Saltamos a la 45. Dice, sean las funciones f, g y h todas del dominio el conjunto de los números reales, ¿cierto? Definidas por f de x está de acá. G de x está desordenada. H de x, lo mismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Primero lo que hay que hacer acá es ordenar acá el conjunto, ¿ya? Y aquí pueden ir pausando el video porque voy a tener que ir borrando harto. El g de x, en primer lugar, dice que es x menos 2g de x más 2 igual a 0. ¿Cierto? Yo quiero determinar g de x, entonces me va a dar menos 2 menos x
menos 2 acá, ¿cierto? G de X es menos 2 menos X partido menos 2. G de X es 2 más X partido en 2, ¿ya? Entonces aquí lo voy a escribir, G de X vale 2 más X partido en 2. Y esto de acá lo vamos a borrar. Ustedes paren el video para escribir todo. En este caso no puedo, no tengo espacio para hacerlo. Vamos al siguiente. H de X lo mismo, 5X más H de X más 6H de X es igual, menos 30 es igual a 0. 6H de X es 30 menos 5X. H de X es igual a 30 menos 5X partido en 6. ¿Ya? Entonces acá tenemos el H de X que vale exactamente 30 menos 5X partido en 6. Ahí tenemos ya todas las funciones escritas. Ahora tenemos que ir viendo cada una de las alternativas para ver cuál es la correcta. La primera. Vamos a la primera. Dice H de X es inversamente proporcional. Para que sea inversamente proporcional hacemos un típico cuadrito, ¿cierto? Donde este es dos valores y vamos viendo si es inversamente proporcional. Era H de X, es decir, esta de aquí. ¿Qué nos da? Por ejemplo, cuando X vale 1, este me va a dar 25 sextos. 25 sextos. Cuando X vale 2, yo digo acá, me da 20 sextos. 20 sextos. Para que sea inversamente proporcional a una función, ¿cierto? La multiplicación de cada una de estas variables tiene que ser igual porque se da una constante, ¿cierto? Entonces yo digo 25 sextos por 1 da 25 sextos. 20 sextos por 2 me da 40 sextos. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, no es inversamente proporcional. Fue afuera. Voy a borrar de nuevo, porque no tengo espacio y es muy largo el ejercicio. La parte 2, G de X. G de X hay que hacer lo mismo, pero ahora directamente proporcional. Entonces yo con los mismos cuadritos, ¿cierto? Tenemos con 1 con 2, lo más fácil. Cuando G de X vale 1, 2 más 1 da 3, 3 medios. Cuando vale 2, 2 más 2, 4, partido en 2, 2. Para hacerlo inversamente proporcional hay que dividir. Entonces yo digo 3 medios dividido en 1, 3 medios. Esta sería la constante, K. Y 2 dividido en 2, 1. ¿Son iguales? No. Entonces tampoco es directamente proporcional G de X. Esto tienen que saberlo. Cuando uno trabaja directamente proporcional, la división de estos dos valores tiene que dar la constante. Y cuando trabajamos inversamente proporcional, la multiplicación de los valores tiene que ser la constante. Ya, continuemos. Borramos acá. Vamos al tercero. Dice G de 2X. Acá está G. Dice, entonces G de 2X va a ser 2 más 2X partido en 2. Eso nos va a dar G de 2X es igual a 1 más X. ¿Cierto? Porque yo acá factorizo por 2. Partido en X, partido en 2. Se van los dos y nos da eso. Está bien. Eso nos da de ahí. Ahora, 2 veces G de X. ¿Cuánto vale G de X? Entonces nos va a dar 2 por G de X, que es 2 más X partido en 2. Ese 2 se va con ese y nos da 2 más X. ¿Nos da lo mismo? No. Uno es 1 más X y el otro es 2 más X, entonces falso. Vamos al siguiente. Ya. El D. G de 0. G está acá, digo, G de 0 es 2 más 0 partido en 2. Y eso me da 1, ¿cierto? Y después digo H de 0. H de 0 me va a dar... H de 0 partido en 5, perdón. H de 0 me da 30. Partido en 6 me da 5.
partido en 5 me da 1. Oh, me dio lo mismo. Esa sí que es la verdadera, por fin. Por fin. Vamos al 47, ya estamos por terminar. Dada la función AB definida por f de x, donde la raíz de x más 5 y f de menos 1 es inversa, ¿cierto? La función es inyectiva, verdadero, porque dice que tiene inversa, ¿cierto? B con R es la función epiyectiva. Epiyectiva significa sobre. Yectividad, ¿cierto? Ya. Si sacamos la inversa de esta función que está acá, tenemos f de x es igual a raíz de x más 5. Y es igual a raíz de x más 5. Por lo tanto, queremos sacar el valor de el x. Para sacar una raíz cuadrada, le vamos al cuadrado. Nos queda x. Es y menos 5 al cuadrado. Entonces, el dominio de esta función, el dominio va a ser R, todo R. No hay ningún problema ahí, ¿cierto? Y acá dice que B, que es el dominio o el recorrido en este caso. Sí, el recorrido. Acá está un error con recorrido. Porque pensé en dominio. Es el recorrido. ¿Es igual a los reales? Sí. Y la función inversa la habíamos trabajado recién. F de menos 1, ¿cierto? Es igual a x menos 5 al cuadrado. 1, 2 y 3. Vamos al 49, ya es el último, y estaríamos listos. Da la función f de x, la que está acá, definida en todos los reales. ¿Cuál es el valor de f de menos 1? De 4. Sacamos primero la función inversa. Ya, eso es lo que nos están preguntando. Entonces yo digo, y, ¿cierto? Transformo esto ahí. Menos 3x menos 6 partido en 5. 5y es menos 3x menos 6. 5y más 6 es igual a menos 3x. X es 5y más 6 partido en menos 3. Para acá. Entonces f de x a la menos 1 es 5x más 6 partido en menos 3. Que es lo mismo que decir menos 5x menos 6 partido en 3. Porque ese 3 queda positivo. Ahí tenemos la función inversa. Ahora tenemos que evaluarla en menos 4. F de x a menos 4 menos 1 me da menos 5 por menos 4 menos 6 partido en 3. 5 por 4, 20, positivo, menos 6 partido en 3 me da 14 tercios. Listo. Hemos terminado, chiquillos. Muchas gracias por la atención. Adiós.